Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 14. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Bueno, quiero empezar dando las gracias. Hay que vivir en estado de gracias. Y ayer eh, empezamos nuestra jornada junto a Javier Tarazona y el equipo que nos acompaña. Empezamos una caminata, un casa a casa, que lo comenzamos, lo iniciamos en el Parque La Ermita, en la Plaza La Ermita. Caminamos por la carrera de la Plaza La Ermita hasta la calle 16, bajamos toda la calle 16 en el ejercicio del casa a casa, hablando, compartiendo, invitando a la participación el próximo domingo en la consulta. Entramos al cementerio, llegamos al pasaje Cumaná, caminamos todo el pasaje Cumaná, después subimos nuevamente a la Plaza San Miguel y allí terminó una corta caminata que fuimos desarrollando con las personas de la ermita, coordinadas por José Gregorio Casanova, que no es pariente mío, pero así se llama. Bueno, acompañado también con personas de distintas edades. Quiero indicar, por cierto, que nos acompañó una señora con 86 años. Salió a compartir con nosotros ese casa a casa. Es admirable esa disposición y por eso lo comento en este momento. Bueno, después estuvimos en San Josecito. Allí compartimos una asamblea de ciudadanos en la Plaza Bolívar de San Josecito. También una excelente asamblea de ciudadanos. Después fuimos a Vega de Asa, me conseguí con muchas personas que no solamente escuchan el programa, sino personas que conozco desde hace tiempo y pues por supuesto con mucho cariño el recibimiento. Una asamblea de ciudadanos también bastante numerosa y debo resaltar, por ejemplo, que en el casa a casa de la ermita y el pasaje Cumaná, la cantidad de personas con las que interactuamos, todas tenían claro que tenían que votar no, que tenían que marcar su manifestación de voluntad respondiendo a las preguntas de forma afirmativa, vale decir, marcando el sí. Solamente dos personas, para ser honestos, me conseguí que eran chavistas y por supuesto, sin ningún problema, pues, o sea, no hay problema con que la gente tenga un criterio distinto al que uno tiene. Muy respetuoso por demás el encuentro. En Vega de Asa, por ejemplo, y en San Josecito, actividades muy buenas. Y después terminamos en el Palmar de la Copé, en el nuevo Palmar de la Copé, no en el viejo, sino en el nuevo. En la cancha deportiva tuvimos también una excelente asamblea de ciudadanos y le agradezco a todos los que participaron su presencia. El compromiso, el de siempre, que multipliquen el mensaje que vamos transmitiendo y eso es, en mi criterio, quizás lo más importante, porque se trata de aumentar la fe y aumentar el nivel, elevar el nivel de conciencia política en los ciudadanos. Bueno, comienzo el programa entonces también con las palabras de Monseñor Padrón. Monseñor Padrón dice lo siguiente, abro comillas, la consulta popular es constitucional y legítima. Esto lo dice el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, quien indica por demás que la sesión plenaria que desarrollaron ayer exhortan a la población a tomar conciencia de la situación actual del país porque es el primer paso para cambiarla. El mensaje es de confianza para que el pueblo cumpla con rectitud y honestidad el ejercicio democrático. Monseñor Padrón, por demás, eh, está señalando que la consulta que se convoca por parte de la Asamblea Nacional este domingo es legítima. El pueblo tiene derecho a ser consultado sobre el destino del país,
la consideramos constitucional y pacífica. El presidente de la Conferencia Episcopal rechaza la violencia por parte del Estado durante estos últimos 3 meses de manifestaciones. Las pretensiones de imponer una Asamblea Nacional Constituyente en el país también es rechazada por el clero venezolano. Monseñor Padrón por demás aclara que las elecciones no serán dentro de los templos, sino en zonas aledañas, las cuales pueden ser facilitadas por las casas parroquiales. Bueno, estamos entonces en presencia nuevamente de la Conferencia Episcopal define una posición frente al tema de esta consulta. Yo debo decir, por ejemplo, que este hecho es un hecho histórico, porque la Asamblea Nacional de Venezuela está invitando al venezolano a que participe de esa consulta. Pero la Asamblea Nacional consulta al pueblo porque el presidente no quiso consultar a los venezolanos. Y no lo quiso consultar sobre un elemento que es altamente importante para Venezuela, es que Maduro convoca una constituyente para que declare el Estado comunal, vale decir, para que declare el Estado como Estado socialista. Y siendo así, la Constitución señala que los temas de interés nacional deben ser consultados con el país. Entonces, esta consulta tiene la misma fuerza de legalidad que la participación del ciudadano le va a determinar. Y debo señalar también, por ejemplo, que en el sistema electoral que se definió para esta constituyente, el sistema que una minoría gana y no gana la mayoría, está determinado también por un hecho que es indispensable que se conozca. Es que, por ejemplo, si existen 9 sectores en la votación sectorial más la votación territorial, y usted aparece 3, 4 o 5 veces, es porque usted va a tener derecho a voto de 3, 4 o 5 votos. De tal manera entonces que con 1.500.000 chavistas que vayan al proceso constituyente, lo van a multiplicar para llevarlo por lo menos a 7,5 millones. ¿Por qué? Porque están duplicando, están triplicando, están quintuplicando la votación. Yo soy del criterio que nada de esto sucedería si las cosas se hicieran de conformidad con lo que es el sentimiento mayoritario del país. Por esto de querer torcer la voluntad de la opinión mayoritaria, de anularla, de buscar una sentencia en el TCJ que impida que la gente se manifieste, eso no es otra cosa sino ir en un proceso de seguir coartando derechos, más de los derechos que ya al ciudadano le han sido eliminados. De tal manera que la consultar la opinión de los venezolanos es una suerte de encuesta nacional, pero presencial. Y si el 80% de los venezolanos está en contra de esa convocatoria, no tengo la menor duda que esa encuesta que dice que el 80% de venezolanos está en contra de la ilegal constituyente convocada por Maduro, eso tendrá su expresión en esa consulta de igual manera. Entonces lo que está diciendo la Conferencia Episcopal tiene toda la razón. Esa consulta es legítima y es constitucional. Vamos a hacer ahora una comparación que es altamente interesante. Vamos a comparar la realidad de Siria con la realidad de Venezuela, tal cual como lo está escuchando. Porque el socialismo venezolano, este socialismo a la cubana, hay muchos socialismos. Este socialismo a la cubana destruye la riqueza de Venezuela a un ritmo más acelerado que el régimen sirio.
como lo está escuchando. La guerra civil de Siria es la peor catástrofe humanitaria que ha sufrido el globo desde la Segunda Guerra Mundial. Llevan casi 500.000 personas que han sido asesinadas durante el conflicto. 500.000 personas. En el conflicto, casi la mitad de la población siria se fue del país. La faccionalización de la guerra ha completado el cóctel que convierte a Siria, en un estado fallido. Siria vive una catástrofe humanitaria, pero las cifras económicas, que es lo que vamos a presentar en este momento, es que el socialismo venezolano a la cubana arroja cifras parecidas en materia económica a esa Siria que tiene una catástrofe humanitaria. Y otras cifras son peores que las de Siria, vale decir, otras cifras de Venezuela son peores que las de Siria. Vamos a revisar algunos aspectos. En primer lugar, la mortalidad infantil de Venezuela supera la mortalidad infantil de Siria, que está por demás destruida por una guerra. En el año 2016, el Producto Interno Bruto de Siria se contrajo a un 9.9%, pero la economía venezolana se contrajo más que la de Siria y llegó a menos 10%. Es obvio que la destrucción de la riqueza en Venezuela es tal que Venezuela tiene la tercera economía que más se contrae del mundo. Solo en los territorios palestinos y en Sudán del Sur se destruye de forma más acelerada la riqueza que en Venezuela. Entonces, estamos claros que Venezuela es la tercera economía que más se contrae en el mundo y supera, por cierto, a Siria, quien vive una catástrofe humanitaria. La causa de la contracción económica de Siria es la catástrofe humanitaria que lleva la pérdida de talentos, un elevado gasto militar, la deuda, en resumidas cuentas, la miseria. El caso de Venezuela es la reducción del precio del petróleo que afecta al país. Sin embargo, otros países dependientes del petróleo han sido capaces de evitar caer en esa contracción económica, como es el caso de países petroleros como Bahrein, Irán e Irak, que por demás también sufren el tema del terrorismo islámico, pero han obtenido resultados positivos por encima del gobierno de Venezuela. Por otro lado, el tema de la inflación. La política fiscal y monetaria venezolana ha sido muy irresponsable, pero eso nos condujo a ser los campeones mundiales en materia de inflación. La inflación en Venezuela alcanzó un 720% a finales del 2016, convirtiéndose en la segunda inflación más alta, la mayor tasa de inflación del mundo. Si bien Sudán del Sur obtuvo una inflación de 800%, que es más que el 720% de Venezuela en el 2016, no menos cierto es que lograron reducir los sirios esa inflación a casi la mitad, vale decir, la redujeron después al 425%. Entonces, a este paso, Venezuela este mismo año puede terminar convertida en el país de la mayor inflación del mundo, a pesar, por supuesto, de los problemas económicos, sociales y humanitarios que tiene Siria. Pero entonces nosotros estamos en una situación peor que la de Siria. La tasa de inflación en Siria no alcanza entonces ese 50% y queda demostrado entonces que los problemas económicos que padecemos los venezolanos no son producto de una guerra económica, sino del fracaso del sistema económico creado por Chávez y continuado por Maduro. La industria en Venezuela decrece más
que en Siria. Aun cuando hablan de maravillas, lo cierto es que la industria en Venezuela decrece un 8%. La destrucción de la industria en Venezuela es tan acelerada que supera países como Siria, países como Libia, supera a Yemen, que atraviesan guerras civiles, y nosotros estamos en peores circunstancias. Siria, por ejemplo, debe enfrentar los costos de la compra de armas, el entrenamiento de tropas, la crisis social producida por la guerra. Por estas razones, el gobierno sirio aumenta su déficit presupuestario en un 8% en el 2016. Pero Venezuela, que no tiene que sostener ninguna guerra civil, no obstante, este juego dictatorial al que se acostumbra Maduro ha hecho que Venezuela sea uno de los países con el mayor crecimiento del déficit presupuestario en el mundo. Venezuela es el país suramericano cuya deuda estatal aumenta aceleradamente, de tal suerte que el déficit del presupuesto se va también incrementando. Estamos en presencia de situaciones de verdad complicadas. En Venezuela, por demás, aumenta el déficit del gasto público, no hay control de la corrupción, la política fiscal que produce el Estado venezolano se va endeudando a velocidades aceleradas. Cuando nosotros revisamos el tema de los indicadores sociales Venezuela-Siria, entonces, antes, cuando existía dinero en Venezuela, la revolución se encargaba de mostrar avances sociales, pero esos avances sociales ya quedaron en la historia, porque entonces la mortalidad infantil en Venezuela ha superado la mortalidad infantil de Siria. Se ubica en Venezuela una mortalidad infantil del 18.7% por cada 1.000 recién nacidos. En Siria, con todos los problemas de la guerra civil, alcanza una tasa de mortalidad infantil del 15.4%, mientras que en Venezuela es del 18.7%. Entonces, que no le quepa la menor duda que esta revolución chavimadurista que importaron de Cuba para Venezuela ha, ha destruido los salarios de los trabajadores de forma severa. El salario mínimo en Venezuela se ubica en 97.531 bolívares, cifra que equivale a 12.53 dólares, teniendo en cuenta la tasa de cambio no oficial. Pero el salario en Venezuela sigue siendo el más bajo. La guerra civil en Siria ha destruido todo, pero el salario mínimo en Siria es 3 veces mucho más elevado que el venezolano. De tal suerte que el salario mínimo en dólares en Siria es de 120 dólares. Y nosotros estamos hablando de 12.53 dólares en Venezuela. Esto le indica que este modelo socialista fracasado, que es el cubano, no logró que los trabajadores venezolanos ganasen más que lo que ganan los trabajadores sirios. Es difícil, y así lo indican los comentaristas, es difícil que un país tenga unas cifras económicas peores que las de Siria, si consideramos que Siria vive una guerra civil a donde se ha ido muchísima gente y a donde hay 500.000 personas que han sido asesinadas víctimas del conflicto de la guerra. Entonces, queda como conclusión que el gobierno de Maduro y antes de Chávez destruyeron la riqueza, generaron inflación, endeudaron a Venezuela a una velocidad que el régimen, mayor que el régimen de Al-Sadr en Siria, y como si fuera poco, los indicadores sociales de Venezuela son peores que los indicadores sociales de Siria,
la mortalidad infantil, los salarios son peores en Venezuela que en Siria, y de esa manera, entonces nosotros estamos en presencia una, de una inmensa carencia que tiene que ver entonces con los indicadores que presenta la revolución. Que dicho sea de paso, Siria en guerra civil y nosotros en Venezuela sin guerra civil presentamos unos indicadores sociales mucho más deteriorados que los que puede tener Siria, que tiene una guerra civil. Visto esto así, en la mesa de su análisis entonces, la circunstancia por la que atraviesa Venezuela, a donde precisamente el que está ejerciendo la función de gobierno, el que está ejerciendo la función en la presidencia, no hace méritos para decir, mire, Venezuela puede estar mejor porque en las manos de los que están gobernando es que Venezuela se fue al piso, al piso. Lo menos que podía hacer Maduro era mantener el país que recibió en igualdad de condiciones, pero es que lo recibió en una condición y la condición que está ahora dista mucho de lo que recibió. Vale decir, se profundizó esa inmensa crisis que nos tiene ahora, haciendo esta comparación que con Siria nosotros estamos muy por debajo de, de Siria, vale decir, nuestros indicadores sociales, nuestros indicadores económicos son más dramáticos que los que presenta Siria, simplemente haciendo una comparación. En Siria hay una guerra civil, en Venezuela no la hay y nuestros indicadores son peores que los de Siria. Bueno, en la parte final del programa, vale decir, en este segmento, voy a ratificar algunos conceptos que hemos emitido a lo largo de esta semana. En primer lugar, señalar que la crisis que hoy tiene Venezuela no se soluciona con un diálogo. Maduro llama diálogo, pero no se sienta a dialogar con los chavistas, por ejemplo, vale decir, entonces no tiene vocación de diálogo ni tiene vocación de rectificación. Nosotros consideramos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos democracia. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el país? Que el referendo revocatorio que tenía que convocarse para que el venezolano se expresara si quería que Maduro continuara o dejara el poder, por artificios del Tribunal Supremo de Justicia, le dieron un golpe al derecho de los venezolanos de poder premiar o poder castigar un mal gobierno o premiar un buen gobierno. No les bastó eso y secuestraron también las elecciones regionales, y con ello vamos diciendo que no quieren contarse de forma electoral. El evento que convoca Maduro con la constituyente, aun cuando es de carácter electoral, es un evento electoral donde la oposición no puede participar porque está definido para que gane la minoría y no gane la mayoría. Es distinto al del 1999, que fue un sistema de mayorías, el que se hizo en 1999. Como ahora no les interesa porque saben que la sociedad venezolana, las cosas cambiaron y que la mayoría hoy está en contra del modelo que se impone en Venezuela de Maduro y su gobierno, entonces diseñaron un sistema para que la minoría gane el control de la Asamblea Nacional y no lo gane la mayoría de venezolanos que quiere cambio. Entonces le hacen un fraude al tema electoral y la oposición resuelve no participar. Vale decir, esto que están ofreciendo por solución no lo es. Y no lo es, entre otras cosas, porque si usted evalúa que usted antes tenía un salario fuerte y ahora no lo tiene, que usted antes salía de vacaciones con el salario y ahora no sale de vacaciones con el salario, que el salario ahora le alcanza para medio comer, si usted antes tenía un derecho de soberanía alimentaria porque usted podía comprar cantidad en la bodega, etcétera, no tenía limitaciones de compra y hoy la tiene,
si hoy no tiene trabajo, si hoy no tiene derecho a tener medicamentos, pues simplemente hemos venido perdiendo derechos. De tal manera que la conferencia episcopal cuando dice el gobierno tiene que cumplir la constitución, no cambiarla, eso es verdad. Entonces, si el gobierno no quiere escuchar a los venezolanos, alguien tiene que decir, los venezolanos tienen que expresarse. Ya, por ejemplo, los eurodiputados han dicho que no van a reconocer esa Asamblea Nacional Constituyente. Hoy Maduro es una minoría cuando se considera que una parte del chavismo se apartó del madurismo. Entonces es una minoría que se va quedando más sola. De tal suerte entonces que a los venezolanos no nos queda otra alternativa dentro de las soluciones pacíficas es acudir al llamado de la Asamblea Nacional el próximo domingo. En mi criterio, cuando usted lee las preguntas de ese cuestionario, de esa consulta, hay que marcar con un chulito el sí, sí estoy en desacuerdo con la convocatoria ilegal que se ha hecho de una asamblea constituyente. Por eso es que las preguntas son de sentido afirmativo, hay que responderlas con el sí. Y con ello, el pueblo venezolano que no había sido consultado pasará a ser consultado. Esa decisión mayoritaria es lo que va a legitimar las decisiones, es la participación la que legitima las acciones posteriores que después sociedad y dirigentes políticos tendrán que acometer de conformidad con las propias respuestas que se han venido dando desde el punto de vista de la cantidad de personas que las respalden. ¿Quiénes pueden participar? Todos los venezolanos mayores de edad inscritos en el registro electoral permanente, todas aquellas personas que no estando inscritos en el registro electoral permanente cumplen 18 años antes del próximo domingo, vale decir hasta mañana, y de esa manera pueden estar participando. Pueden hacerlo en cualquier lugar, en cualquier punto soberano. Es importante que se sepa que con estos listados no es posible que pueda plantearse otra lista Tascón, derivado de que todos los que participen después de verificado el número de personas que participó, el número de manifestaciones de expresión de voluntad, todo eso que tiene que ver con sus datos de carácter personal van a ser eliminados, vale decir, van a ser quemados. De tal manera que el funcionario público puede ir sin ningún tipo de temor al proceso de la consulta el domingo, porque todos los registros van a ser quemados. Bueno, ¿qué otra cosa quiero decirles sobre esto? Es la primera vez que se consulta en el proceso político venezolano a los venezolanos de forma masiva para que ellos indiquen cuál es la ruta a seguir para restablecer el orden constitucional que se ha violentado. Bueno, los espero a todos el domingo en los distintos centros de en los distintos centros soberanos, los puntos soberanos. No es votación, es una consulta. Yo voy a estar visitando todos los centros de tal manera que nos vamos a ver este próximo domingo en ese mismo proceso. Me quiero despedir con este pensamiento. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. José de San Martín. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja. Los quiero mucho. Nos encontramos el domingo y nos escuchamos el próximo lunes. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.